Hola, buenas tardes mis queridos amigos, gracias por seguirme, soy su amiga Jessica Jordán y en esta deliciosa tarde de octubre 2022 tendremos un interesante tema llamado Psicología en México. ¿Alguna vez se han preguntado por qué actuamos de la manera en la que actuamos o pensamos? Bueno, tenemos que hacer un pequeño recuento de los años para saber qué es lo que está pasando, básicamente es ver nuestros antepasados. La psicología en México conlleva una rica historia repleta de tradición, cultura y pueblos indígenas, que en combinación con pautas socioculturales provenientes principalmente de España y Francia, desembocaron en un país que dio cabida a la ciencia del estudio del alma de una forma muy característica. Comencemos, pues, esta travesía por la cautivante historia de la psicología en México. Para empezar, recordaremos que se ha dicho que el mexicano tiene un complejo de inferioridad. Al respecto, los estudios demuestran que lo que a primera vista parecía un complejo de inferioridad es solo una actitud propia del mexicano, que consiste en no saber valorar la importancia del individuo, ya que lo importante en México no es cada persona, sino la familia que éste forme. Se ha demostrado, por ejemplo, que mientras los norteamericanos sostienen que pelearían por los derechos del individuo, los mexicanos dicen que pelearían por los derechos de la familia. Así pues, lo que sucede es que Pedro y Juan, como personas aisladas, no son importantes, pero Juan y Pedro, como miembros de la familia Rodríguez o de la familia González, son importantes. Esto es interesante porque, considerando que el mexicano tenía un complejo de inferioridad, se pensó que también los mexicanos serían muy inseguros. Los mexicanos se sienten seguros como miembros de una familia, pues en la familia todos tienden a ayudarse entre sí. Este es un aspecto positivo que no debe perder la familia mexicana. Cada uno de sus miembros está, casi siempre, bien dispuesto a ayudar a otros de la familia que tengan problemas, sean estos de enfermedad o de algún tipo económico. Lo que es importante en la familia mexicana, y no lo hecho de que sea grande o pequeña, pero ¿de dónde surge el hecho de que en México y en otras sociedades parecidas la familia tenga más importancia en el individuo? Todos los estudios realizados indican que esta característica de los mexicanos, como muchas otras, provienen de la filosofía de vida propia de su cultura, es decir, de la forma de pensar acerca de nosotros y de los demás, acerca de cómo mejor vivir la vida, etc. Se va pasando de generación en generación. Por esto que decidimos que la cultura es un resultado de la historia de cada nación, expresándolo en forma más sencilla. Pensemos que la mayor parte de los dichos, proverbios y moralejas mexicanas nos las han heredado nuestros antepasados. Lo mismo que las ideas que tienen acerca de los deberes que entre sí tienen los padres y las madres, los padres y los hijos, los hermanos y las hermanas en México. Cuando presentaron un cuestionario a estudiantes de las secundarias en la Ciudad de México acerca de cómo pensaban y sentían acerca del dicho, las órdenes de un padre deberían ser siempre obedecidas, el 70% de los estudiantes estaban de acuerdo con este dicho, aun cuando podían, si querían, estar de acuerdo con otro que explicaban que todos los padres pueden equivocarse y que se puede dudar de su palabra, si su palabra no parece razonable. Es interesante destacar, además, de que entre más baja es la clase social, la actitud de obediencia hacia el padre es más fuerte. Así encontramos que mientras el 82% de los muchachos de clase baja superior
estaban de acuerdo con esta actitud de obediencia. Solo el 59% de la clase media alta lo hacían. Además, descubrimos que, con respecto a otras naciones como Inglaterra o Estados Unidos, los niños mexicanos tienen tendencias a obedecer mucho más a sus padres, a permanecer mucho más cerca de ellos, a ser más interdependientes con ellos y a tener una relación más efectiva con sus padres que lo que tienen. El primer estudio importante que se realizó para relacionar la cultura mexicana con la personalidad del mexicano, que ha dado muchas sorpresas, los resultados han indicado que cuando menos hay 8 tipos de mexicanos y además mezclas de estos tipos. Lo más importante es que estos tipos resultan del grado hasta el cual los mexicanos aceptamos la cultura mexicana. Hay unos que aceptan, al parecer, todos o casi todos los dichos y proverbios, así como las reglas tradicionales de la cultura mexicana, pero hay otros que se rebelan a casi todos los dichos, proverbios y formas de pensar de la cultura mexicana. En medio de estos extremos hay muchos otros que, en distintos grados, mezclan el hecho de estar de acuerdo con la cultura tradicional mexicana y de rebelarse a ella. Pasemos, pues, a la enumeración de los 8 tipos de mexicanos. Los nombres de estos tipos son: A. El tipo de mexicano pasivo, obediente y afiliativo, que es afectuoso. El B. El tipo de mexicano rebelde, activamente autoafirmativo, yo. El C. El tipo de mexicano con control interno activo. D. El tipo de mexicano con control externo pasivo. E. El tipo de mexicano cauteloso pasivo. F. El tipo de mexicano audaz activo. G. El tipo de mexicano activo autónomo. H. El tipo de mexicano pasivo interdependiente. Es importante señalar que estos tipos de mexicanos existen tanto en hombres como en mujeres. Se comprobó que el estar más o menos de acuerdo con las premisas históricas y socioculturales produce, entre muchas otras cosas, diferentes tipos de personalidad entre los mexicanos, lo cual proporciona la primera caracterología mexicana en lo que se puede depositar algunas confianzas. De los 8 tipos hasta ahora descubiertos, 4 son los más frecuentes y los que ahora aún más grandes rasgos describiremos. El mexicano afiliativo y obediente, el mexicano activamente autoafirmativo o rebelde, el mexicano con control interno activo o íntegro y el mexicano de control externo pasivo o corrupto. Si tomamos en cuenta a toda la República, el mexicano más frecuente es el obediente afiliativo. La gran mayoría de los mexicanos son obedientes, afectuosos y complacientes hasta los 12 años de edad. Esto es normal en nuestra cultura. Niños con este tipo muestran señales de salud emocional e intelectual. Sin embargo, si a los 15 años siguen siendo igualmente obedientes, mostrarán un retraso en varios aspectos intelectuales. Sus madres empiezan a pensar que sus hijos no lograrán mucho y se acentúan los aspectos de pasividad e interdependencia con los padres. A los 18 estos niños muestran más síntomas de pasividad y dependencia entre los padres y la sociedad. Son de buenas maneras, piensan que es mejor saber obedecer que saber mandar, etc. Estos sujetos funcionarán bien dentro de la sociedad si tienen el apoyo de sus familiares y no llegan a enfrentarse solos a los duros problemas de la vida. El tipo de mexicano activamente autoafirmativo es rebelde a la cultura. Es frecuente entre los jóvenes que van a la secundaria, preparatoria y normales, y son estos generalmente quienes realizan estudios superiores. Es más frecuente encontrarlos en las clases media y alta, en las clases bajas. Este tipo se caracteriza por ser, ya desde los 12 años,
menos obedientes ante las órdenes de sus padres y maestros. Su desarrollo intelectual y su habilidad para la lectura es mayor, pero su relación con sus padres es difícil. Muchos de estos niños son considerados ingobernables por sus padres. Además, son más agresivos, dominantes e impulsivos y sufren algo más de ansiedad. A los 15 y 18 años siguen siendo fuertemente rebeldes ante las autoridades y sobrepasan en capacidad intelectual y habilidades de lectura. Son, a menudo, los líderes estudiantiles. La tendencia es que se inicien honradamente en estas lides, pero no son inmunes al medio social machista y frecuentemente violento y corrupto de las secundarias y preparatorias. Muchos de los profesores de enseñanza media superior poseen probablemente este tipo de personalidad, así como muchos políticos. Estos sujetos irán más fácilmente a las actividades estatales que a las privadas. Los tipos extremos se convertirán en políticos radicales de izquierda y aún en anarquistas o guerrilleros y hasta en delincuentes comunes. El tipo de mexicano con control interno activo es íntegro. Es menos frecuente que los anteriores. Parece integrar dentro de sí todas las cualidades de la cultura mexicana y puede ser obediente, afectuoso y complaciente cuando esto sea lo adecuado, pero rebelde si es necesario. Lo más interesante es que todo indica que este tipo se da con la misma frecuencia en las clases altas, medias y bajas, y que sucede lo mismo en mujeres que en hombres. Ya a los 12 años, estos sujetos presentan las características que la sociocultura mexicana considera ideales. Son afectuosos con todos, complacientes y corteses con padres, maestros y adultos, menos agresivos e impulsivos, más ordenados, disciplinados, limpios, metódicos y reflexivos. Estos niños son optimistas acerca de la capacidad del hombre para resolver los problemas del mundo. Piensan que las metas se alcanzan estudiando y trabajando. Están en contra de los compadrazgos y cualquier forma de corrupción social. Son además más inteligentes, leen más rápido y con mayor comprensión que sus compañeros de las mismas edades. Y son buenos estudiantes. Reúnen en suma lo mejor de la sociocultura mexicana y se rebelan a sus derechos. El medio social machista y frecuentemente delincuente y corrupto de secundaria y preparatoria es particularmente difícil para este tipo de mexicano. Algunos se convierten en los pocos líderes estudiantiles íntegros, pero la mayoría se aísla de los grupos y se convierten en buenos estudiantes. Como adultos, forman nuestros mejores profesionistas, catedráticos, científicos, empresarios y políticos. El tipo de control externo pasivo es la cara opuesta de la medalla. Es el individuo pasivo, la pesimista, la fatalista, siempre dispuesto a venderse al mejor postor. Es obediente por conveniencia y por carácter. Sería el tipo servil descrito por Octavio Paz. Se desarrolla en el medio machista, violento y corrupto de muchas secundarias y preparatorias, y es el que probablemente ha hecho que los mexicanos en general piensen que toda política es política corrupta. Lo importante de esta caracterología es que por fin se demuestra que hay varios tipos diferentes de mexicanos que resultan en la misma historia sociocultura mexicana, y que obviamente los escritores de argumentos para el cine, las fotonovelas y la televisión han abusado, presentando con demasiada frecuencia los tipos más negativos del cine mexicano o de los mexicanos, en los que, por desgracia, han sido ayudados por científicos extranjeros como Oscar Lewin. El mexicano íntegro y el rebelde ante la cultura también existen, lo mismo que
el excesivamente pasivo y complaciente, pero no necesariamente corrupto y mucho menos violento. Por otro punto en cuestión de historia tenemos el nacimiento de las bases de la psicología en México. Puede remontarse, de acuerdo con Pérez, del 2012, a las tradiciones históricas de los pueblos indígenas, por ejemplo, el pueblo madre de los mexicanos. Sobre todo en el centro del país fueron los mexicas o aztecas quienes vivieron en el lago de Texcoco, la cual Ciudad de México, y fueron dirigidos a su comportamiento hacia ellos mismos y los demás por su dios Huitzilopochtli. Continuando con la cultura mexica, esta se caracterizaba por personas muy trabajadoras, que eligieron ser sedentarias, asentándose en su territorio. Tras establecerse demostraron responsabilidad en cuanto a cultivar la tierra, lo cual les permitió lograr una residencia permanente para ellos y sus familias, pues existían los clanes familiares, por lo general liderado por una especie de Peter Family o jefe de tribu. La personalidad y el carácter de los mexicanos. En este punto valdría la pena el realizar una distinción entre los y las mexicanos, pues son poblaciones psicosocialmente distintas y por ende requieren de un abordaje diferente, aunque comparten en común la violencia y el arrojo por salir adelante, pese a las dificultades, es decir, una resiliencia aprendida y también heredada a través de las generaciones de luchadores sociales en contra de conquistadores y opresores en el poder. Las diferencias son significativas. Las mexicanas, aunque convencidas erróneamente como parte del sexo débil o vulnerable, han sido sobajadas, aunque concebidas por años a través de la historia, siendo el paradigma machista al reinante y permitiéndose la violencia hacia las mujeres de forma impune. Hasta las actuales legislaciones en materia son en realidad quienes sostienen a las familias de México desde hace muchos años a la fecha. Las madres son vistas como intocables, siendo inclusive el insulto o ofensa más popular, aquella que hace alusión a la progenitora, reflejándose con ello su importancia a nivel cultural. Existe una dualidad entre la mujer buena de casa, a la que se parece a la madre, y aquella mala de la calle que está en la casa chica. El adulterio en la cultura mexicana es común y practicado por lo general por los varones, con apoyo de sus familiares, en especial de sus propias madres, quienes perpetúan este estereotipo y sellan en la psicología de sus generaciones estas prácticas lacerantes de la familia como unidad social constituida y cuyo respeto debe ser no solo de dicho, sino de hecho. Por otra parte, los mexicanos son por lo general aguerridos y son de armas tomar, sobre todo en el norte del país, siendo habituales las peleas entre los egos por cuestiones de mujeres, dinero o simplemente para demostrar quién tiene más poder. Las expresiones en ambos casos, sin importar el género, consisten en una variedad de formas que se han considerado en parte integral de la cultura, e inclusive desde gastronomía, canciones y bailes, hasta cada aspecto de su comportamiento interpersonal. Podría decirse, en este sentido, es importante entender que el carácter emocional de los mexicanos se forjó en un caldero de opresión física, intelectual y espiritual, pues sufrieron abusos durante un periodo de muchos siglos a cargo de opresores con poder, sin empatía, sin respeto por la dignidad humana. De estas experiencias, la psicología de los mexicanos se ha perfeccionado en resiliencia, sacando lo mejor de la crisis e incluso tendiendo a reírse de estas, de sus gobernantes y de ellos mismos. El buen humor es algo característico de la psique del pueblo de México,
haciendo de algo solemne motivo de risa, o en la actualidad de miles de memes que son transmitidos de manera tecnológica, que representan frustraciones sociales en forma de chistes y bromas. Como diría Freud, los chistes son una forma socialmente aceptada de decir la verdad. Sin el correspondiente compromiso que ello conllevaría, México ha producido miles de grandes artistas, poetas, escritores, científicos, filósofos, psicólogos y profesionales de distintas áreas. No solo ha sido el lugar de nacimiento de narcotraficantes, políticos corruptos o violadores, que ameriten el poner un muro de odio, ya que esta visión sería totalmente parcial y subjetiva. Otro punto a destacar sería la terapia táctil como parte de la cultura. La terapia táctil como parte de la cultura. En la psicología del mexicano también es muy común el contacto físico, a través de abrazos, palmadas y siendo muy corto el espacio interpersonal al platicar. La mayoría de las personas están familiarizadas con la teoría y la práctica de la terapia táctil, una técnica de contacto físico diseñada para derribar las barreras psicológicas y ayudar a las personas a abrirse a la plena comunión con los demás. La terapia táctil es, pues, una parte integral de la vida de la mayoría de los mexicanos, siendo una práctica social que ha sido ejercida desde hace siglos y se ha convertido en manifestaciones cotidianas, como el abrazar, como una forma de brindar soporte emocional y apoyo de persona a persona. El rol de la familia pasa que el último informe sobre el estado psicológico en México apareció en la revista América en 1968, año en que aconteció una gran masacre de estudiantes en este país, mismos que se manifestaron a favor del respeto de sus derechos. México ha avanzado en materia. Desarrolló recientemente en la psicología mexicana, indican que desde 1968 se ha incrementado de manera notable el número de universidades que ofrecen la licenciatura en psicología y lo hacen con calidad, aunque no aplica en el caso de todas las instituciones del país. Si existen universidades como la UNAM, el Anáhuac y la Iberoamericana, entre otras de gran prestigio, que impulsan la formación de jóvenes universitarios en materia, el desarrollo de la psicología en México en los últimos 10 años ha sido relevante, abriéndose una gran oferta educativa incluso en el área de posgrados y contando con investigaciones de gran alcance. Para este capítulo quería que conocieran ciertos rasgos del tema para podernos ayudar a comprender un poco más del porqué de las cosas. Tema bastante interesante pero bastante extenso y con muchas más variantes que en lo personal se comprende el comportamiento del mexicano. Bueno, mis escuchas, esto fue una breve información sobre la psicología en México. Si quieren saber más, lo pueden consultar en el libro La psicología del mexicano, del autor Rogelio Díaz Guerrero, y en la página de internet mipuntodevista.com.mx, para que nos continuemos cultivando, además de leerles y poder despejar dudas y compartiendo más conocimiento con ustedes. Se despide su amiga Jessica Jordán, no sin antes desearle un excelente día y claro, en un próximo episodio para ustedes. Cuídense y hasta la próxima. Bye.